Saludos cordiales para todos los jóvenes estudiantes del PROESAT en esta oportunidad para poder compartir un tema especial acerca de lo que es diseño de investigación denominado estudio de caso. Iniciemos esta presentación presentándoles una definición de lo que es un caso para que nosotros tengamos claro. Un caso es una unidad o entidad sistémica identificada en sus límites y características y ubicada en relación a su contexto. Permítanme resaltar algunas palabras, algunos términos. En primer lugar, un caso es una unidad importante, estudio de caso, unidad. Más adelante vamos a ver algunas variantes de esta primera parte de la definición. También se incorpora el término límites, o sea, el caso no es espacialmente sin límites, sino tiene un inicio, tiene un fin, tiene características y está ubicada en relación a un contexto. Es muy importante el concepto del contexto cuando nosotros queremos desarrollar una investigación del tipo estudio de caso, y que es el principal objeto o sujeto de estudio. En otras palabras, el caso es la unidad de estudio. En el material que se les va a compartir, tenemos ahí a muchos autores que sostienen el argumento de este tipo de investigación. Yo quiero mencionar algunos para poder hacer la parte introductoria. Por ejemplo, permítanme leerle lo que dice la Oficina de Contaduría General de los Estados Unidos. Dice que un estudio de caso es un método para aprender respecto de una instancia compleja. Interesante, ¿no? Una instancia compleja, un caso, una de sus características es la complejidad, basado en su entendimiento comprensivo como un todo y su contexto, nuevamente la palabra contexto, mediante datos e información obtenido por descripciones y análisis extensivos. Permítame presentarles una segunda definición, esta vez del señor Mertens, el año 2010. Mertens pone de manifiesto lo siguiente, que un estudio de caso es una investigación sobre un individuo, un grupo, una organización, una comunidad, una sociedad que es visto y analizado como una entidad. Hasta ahora tenemos algunas definiciones que nos van dejando algunos conceptos que podemos ir ya fijándolos. Entonces, una investigación del tipo estudio de caso tiene como unidad de estudio al caso propiamente dicho. Este caso tiene que estar en un contexto, tiene un límite y además, apoyándonos en Mertens, dicen que un caso podría ser también un individuo, un grupo, una organización, una comunidad o una sociedad. Ustedes pueden ir continuando, yo por cuestiones de tiempo tengo que avanzar. Permítame presentarles una definición adicional. ¿Qué es un caso? De acuerdo con Jin, el año 2013 y 2011, Hernández, Sampieri, un clásico de la investigación, Azapagui, Green, entre otros, ponen de manifiesto lo siguiente. Dice que un caso puede ser una persona, un líder histórico, un directivo, un profesor, un ama de casa, un empresario, un experto en un área, ingeniería aeronáutica, medicina interna, psicoanálisis. Un grupo, un caso también puede ser un grupo, una familia, un equipo que rediseña un proceso industrial, el equipo de cirugía. Por ejemplo, si es que nosotros estuviéramos analizando las empresas familiares, esta empresa familiar también puede ser un caso, una colectividad, un programa o proyecto, una política. ¿Qué les parece? Un caso también puede ser un proceso, una decisión, un evento, un animal o especie, una ley o reglamento, una construcción, un ritual,
Un caso también puede ser un producto, una ocupación, una cuestión o asunto intangible, en fin, otros elementos diversos. Creo que con esta explicación de lo que es un caso, nosotros podríamos aprovechar la siguiente lámina para poder explicar y resumir lo que corresponde al concepto de un caso. Un caso es una unidad que tiene un límite, tiene un inicio, tiene un fin, tiene un contexto y se evalúa en un espacio temporal. ¿Correcto? Por ejemplo, si es que nosotros recordamos el desagio tributario, el famoso RECIT del año 2002, nosotros podríamos hacer el análisis del estudio de caso con esta ley que salió acerca del desagio tributario, que obedeció a un contexto, tuvo un periodo de inicio, tuvo un periodo de culminación. El desagio tributario se dio en un contexto particular para que los empresarios que tenían problemas con SUNAT, pues tenían la oportunidad de poder hacer sus regularizaciones, reconocer algunas faltas y entonces ellos podrían reprogramar su deuda y a cambio de esto SUNAT pues les dejaba de cobrar las multas y los intereses correspondientes. Pero este desagio tributario tuvo un fin, tuvo un contexto particular. Tranquilamente, el análisis de la ley del desagio tributario puede ser un caso o un estudio de caso. Continuemos. Funciones de los estudios de caso. Constituyen métodos o diseños flexibles, ya que el investigador puede utilizar múltiples herramientas para capturar y analizar los datos que le permitan comprender las peculiaridades del fenómeno o problema bajo indagación y conocer sus causas. El investigador y el objeto de investigación interactúan constantemente entre sí. El objeto de estudio o caso es examinado de manera sistémica, global y holística. Esta parte es importante. El estudio de caso no puede ser analizado fuera de su contexto. El estudio de caso tiene que ser analizado de manera integral, de manera sistémica y también de manera global. El investigador casi siempre trata de identificar patrones. Es por eso que un estudio de caso también es utilizado como un registro primario para futuras investigaciones. Justamente porque pone de manifiesto patrones que luego pueden ser analizados para llegar a conclusiones pues, mayores. ¿Qué características tiene un estudio de caso? Repetir el slide, ¿no? Se realizan en ambientes naturales. El estudio de caso se evalúa, se desarrolla, se investiga tal y cual se presenta. Si es que yo estoy tomando como un estudio de caso, por ejemplo, el hecho particular de que una entidad financiera cuente con una mora diferente a las otras entidades, pues yo analizo a esta institución, a esta entidad, en su contexto natural, con los productos financieros que ofrece, con la cartera de clientes que mantiene, con las formas particulares de poder vincularse con sus clientes. Son de naturaleza empírica, por lo cual los datos recolectados deben ser ricos y profundos. Son completamente contextuales, es decir, se analiza tanto el caso como su contexto. Esta parte no perdamos de vista, por favor, porque cuando veamos la parte del planteamiento metodológico de un estudio de caso, vamos a ver que vamos a incorporar los aspectos del contexto en el planteamiento de una investigación tipo estudio de caso. 8. Utiliza la triangulación de fuente de datos como eje de análisis. Se fundamenta en la premisa de que un examen es profundo de un caso y su contexto puede generar información significativa sobre otros casos similares. La sumatoria de estudios de caso puede llevar a investigaciones mucho más complejas. Incluye todas las perspectivas posibles de los participantes. Si nosotros queremos
plantearles una suerte de esquema a modo de componentes, nosotros podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Podemos decir que el estudio de caso está conformado por los siguientes componentes. En primer lugar, hay un planteamiento del problema, luego hay proposiciones o hipótesis, luego tenemos que identificar la unidad o unidades de análisis, atentos, y empezamos a presentar una variante del concepto de lo que es un caso. El caso puede ser una unidad o pueden ser varias unidades, o sea, varios casos, fuentes de información e instrumentos de recolección de datos, la lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones, luego el análisis de la información, luego la determinación de los criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias, y finalmente el reporte del caso o los resultados. El siguiente ejemplo nos va a poder ilustrar mejor la teoría que al inicio he tratado de compartir, de tal manera de que podamos fijar algunos conceptos claros de lo que es un estudio de caso. Entonces vamos a continuación a presentar este estudio de caso que se desarrolla en la empresa New Consulting. New Consulting es una empresa de consultoría en la que se ha identificado un hecho particular que corresponde a una deficiencia en la gestión del efectivo. Veamos el caso. Entonces, New Consulting presenta deficiencias en la gestión del efectivo, por lo tanto, mi variable, la variable que corresponde sería gestión del efectivo. Ustedes recuerdan que cuando revisábamos la parte teórica, hablábamos de revisar los antecedentes y su contexto. Entonces, miren aquí un ejemplo, ¿no? Los antecedentes. La empresa New Consulting cuenta con 3 años de experiencia en el mercado, tiene un personal incorporado recientemente. New Consulting está experimentando un crecimiento particular en la cartera de sus clientes y ha hecho una alianza estratégica con una firma denominada Ernst & Young. Ese es el antecedente o los aspectos básicos, digamos, que debemos conocer de New Consulting. Asimismo, presento el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que nosotros estamos encontrando esta situación respecto a la gestión del efectivo? Los equipos de consultoría, o sea, los equipos de consultores, cuando van a hacer los trabajos a las empresas, requieren llevar con ellos dinero en efectivo. Otro contexto es que esos anticipos, porque el número de consultorías ha ido creciendo, pues el número de anticipos también ha crecido. O sea, más equipos llevan dinero de la empresa para cubrir los gastos de viaje, de viáticos, entre otros. Otra particularidad, otro hecho del contexto indica que las rendiciones de cuenta van bastante atrasadas. ¿Sí? Las rendiciones de cuentas tienen mucho periodo de retraso. Otro detalle del contexto es que existen reportes de pérdidas de comprobantes. Miren cómo nosotros estamos caracterizando, cómo estamos dando el detalle de este hecho fáctico en la empresa New Consulting respecto a la gestión del efectivo. Y también pues se han reportado asaltos a los equipos, digamos que están perdiendo el dinero. Ese es el contexto. Entonces, asimismo, nosotros hemos solicitado los permisos para poder realizar un estudio de caso en esta empresa New Consulting. Ya se cuenta con la autorización del Departamento del Talento Humano, de Tesorería y también de la Gerencia General. Como cuarto aspecto, se ha logrado involucrar también a líderes de la empresa. Tenemos del área de tesorería, ¿sí? Tenemos los reportes de los anticipos pendientes de rendición. El área de tesorería, gracias a esta buena relación, nos ha presentado reportes de pérdidas de comprobantes y por parte de la administración nos han entregado las políticas y procedimientos de comisiones de servicio, las políticas de gastos de viaje, las políticas de rendiciones de anticipo, las políticas de seguridad e integridad de los trabajadores. Entonces tenemos
el caso particular identificado, el compromiso de los líderes, tenemos el contexto de la situación y ahora tenemos el involucramiento de los líderes de la empresa. A continuación, nosotros determinamos qué tipo de enfoque, qué tipo y diseño le vamos a dar a nuestro estudio de caso. En este caso, nuestro caso será un estudio con el enfoque cuantitativo, será una investigación del tipo descriptivo, no experimental, transversal. Entender qué aspectos están condicionando la situación del descontrol en la gestión del efectivo de la empresa. Determinación del interés investigativo. Me interesa conocer en detalle las características de las deficiencias. Ese es mi interés investigativo y entonces yo planteo una investigación denominado estudio de caso. ¿Cuáles son mis variables? Las variables fáctica, que tiene que ver con la gestión del efectivo, y la variable temática, que tiene que ver con el modelo teórico para la gestión del efectivo. Importante, ¿no? Como va a ser un estudio, una investigación cuantitativo, entonces cuantitativo descriptivo, entonces yo necesito caracterizar el hecho fáctico, la variable fáctica que tiene que ver con la gestión del efectivo. Asimismo, una variable temática que tiene que ver con la teoría de la gestión del efectivo para que esto se incorpore a mi diseño, ¿no? Luego tenemos, bueno, la parte teórica de los modelos y también la parte propuesta de lo que es la gestión del efectivo. ¿Cómo quedaría mi matriz del problema de investigación? Ahí en pantalla nosotros podemos ver una primera variable denominada gestión del efectivo, una segunda variable denominada modelo X para la gestión del efectivo. La variable 1 tiene 3 dimensiones, la variable 2 tiene 2 dimensiones y bueno, tenemos en la variable 1 8 indicadores y en la variable 2 6 indicadores, ¿no? Entonces vamos a la operacionalización. ¿Cómo quedaría nuestro título? Quedaría más o menos de esta manera: la gestión del efectivo en la empresa New Consulting, un estudio de caso. Miren, 2 puntos, un estudio de caso es como un cliché. Cada vez que vamos a desarrollar un estudio de caso, tendríamos que colocar el título tentativo, 2 puntos, un estudio de caso. ¿Cómo quedaría nuestro problema? Como es una investigación descriptiva, pues la interrogante que va a acompañar tendría que ser del tipo ¿cómo? ¿Cómo es la gestión del efectivo en la empresa New Consulting? ¿Cómo quedarían nuestros problemas específicos? Atentos. El primer problema específico es ¿cómo es la planificación del efectivo? El segundo específico sería ¿cómo es el control del efectivo? Tercero, ¿cómo es el entorno de la gestión? Y cuarto, ¿cuál es el modelo de gestión? Entonces nosotros estamos eligiendo 4 problemas específicos. ¿Cómo quedaría nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos? En este caso, como es un estudio descriptivo, nosotros vamos a usar el verbo analizar, ¿sí? No vamos a usar el verbo describir, sino queremos ir un poquito más allá a lo que es la mera descripción. Nosotros queremos analizar. Analizar la gestión del efectivo y a nivel de objetivos específicos nos vamos a apoyar en algunos casos con el verbo describir. Describir la planificación, describir el control, describir el entorno y terminamos con analizar el modelo de gestión del efectivo que conviene a la empresa New Consulting. Y a nivel de hipótesis, atentos, miren la hipótesis cómo quedaría. En la hipótesis general, nuestra hipótesis es que la gestión del efectivo en la empresa New Consulting es deficitaria. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros vamos a luego contrastar, luego vamos a evaluar. La hipótesis específica, las hipótesis tendrían la misma característica, la planificación del efectivo termina con es deficitaria, el control del efectivo es deficitaria,
el entorno de la gestión del efectivo contribuye al estado deficitario y el modelo de gestión del efectivo conveniente para, en este caso, la hipótesis cambia de dirección porque estamos hablando del modelo teórico que se debería implementar a nivel de propuesta, sería el modelo de gestión del efectivo conveniente para la empresa New Consulting es adecuado. Yo quiero, antes de presentar el slide final y agradecerles por su tiempo, regresar a la matriz. Creo que la matriz nos va a ayudar mucho para poder hacer la parte final de la presentación. En nuestra matriz nosotros encontramos la organización de la información a suerte de poder desarrollar un estudio de caso desde el enfoque cuantitativo, desde el tipo descriptivo y desde el diseño no experimental transversal, ¿no? Si nosotros tenemos dos variables, entonces nosotros procedemos a hacer la formulación tanto de los problemas, los objetivos y las hipótesis, como si fuera una investigación del corte descriptiva, porque un estudio de caso, en este ejemplo, pues ha elegido ese diseño, ese tipo de investigación. Entonces, yo les agradezco por su tiempo, espero que alguno de ustedes se anime a poder desarrollar una investigación tipo estudio de caso y pues para cualquier consulta, mi nombre es Arturo Zúñiga, para servirles cuando ustedes lo requieran. Muchísimas gracias.